¿Qué tal, estimados amigos de Somos Libres? Mi nombre es David Tejada y el día de hoy les traemos una entrevista exclusiva con Jaime Daltaus, distinguido académico, antropólogo y escritor. Entre sus obras más famosas figura La Revolución Capitalista del año 2007. Asimismo, es columnista en el diario Expreso, El Comercio y es presidente del portal Lampadia. Y asimismo fue presidente de La Hora N en Canal N. ¿Cómo le va, estimado señor Daltaus? Muy bien, David, muchísimas gracias por la conversación. Gracias. Señor Deltaus, su obra está por cumplir 20 años, La Revolución Capitalista, y tengo entendido que en el 2007 tenía una visión positiva de las reformas de mercado y cómo es que la liberalización del mercado permitió más prosperidad y más creación de riqueza, pero en la actualidad, 2024, ¿comparte esta misma visión por la crisis política y tal vez la recesión que tuvimos por la pandemia? Bueno, sí, efectivamente, digamos, lo que yo he llamado la revolución capitalista, es decir, el nuevo modelo económico que se puso en marcha a partir de los 90, ¿no? Luego de que tuvimos esa larga etapa muy intervencionista y estatista, que puso en marcha esa estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, en fin, y que terminó pues en una gran hiperinflación, destruyendo incluso hasta el tamaño del Estado, un modelo estatista que acabó con el Estado paradójicamente, empobreció a la gente, en fin. Eso cambió a partir de los 90 con la implantación de un modelo de libre mercado, en buena cuenta, ¿no? No completamente, pero casi completamente, y donde la libertad económica fue fundamental, ¿no? Se abrió la economía, la industria tuvo que competir, y bueno, se privatizaron las empresas públicas, muchas de ellas, no todas, lamentablemente, y se liberalizó en general la economía, se eliminaron todos estos controles, subsidios, licencias que había, en fin. Y entonces el capital fluyó, hubo crecimiento económico acelerado como nunca en la historia del Perú, y se redujo la pobreza de una manera extraordinaria, de un 60% más o menos que había, digamos, hacia el inicio de los 90 a 20% en el año 2019, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos hizo regresar a un 30% de pobreza y a partir de ahí hemos quedado atracados sin poder seguir reduciendo la pobreza, ¿no? Pero no solo se redujo la pobreza, se redujo también la desigualdad, medida por el índice de Gini, e incluso se redujeron las diferencias regionales y sectoriales. Los ingresos rurales, por ejemplo, crecieron más que los ingresos urbanos. Los campesinos, por ejemplo, andinos, paperos, recuperaron su mercado interno que había sido destruido por la importación barata y subsidiada de trigo importado de Estados Unidos, de Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, los ingresos campesinos se recuperaron, las regiones crecieron en su ingreso más que Lima, y, en fin, fue un crecimiento muy redistributivo. Lo que ocurrió fue una redistribución de los privilegios rentistas, digámoslo así, ¿no? Acumulados durante el modelo económico anterior. Fue un crecimiento, un crecimiento de mercado muy redistributivo y muy acelerado. Lamentablemente, eh, no se ha podido mantener ese ritmo, ¿no? Y ello tiene por lo menos dos causas, dos momentos importantes, ¿no? Uno es digamos, la introducción de cada vez más regulaciones a la actividad económica, sobre todo a partir del 2011, ¿no? Y ahí se produjo lo que yo he llamado un intervencionismo, un retorno al intervencionismo, pero un intervencionismo de baja intensidad. La economía sigue abierta, en fin, las empresas privatizadas siguen privatizadas, pero se han ido introduciendo cada vez más regulaciones, exigencias, requisitos, obligaciones, que hacen que muy pocas empresas puedan cumplir con eso. Entonces la formalidad se ha vuelto muy cara, incluyendo la formalidad laboral,
y entonces pocos son los que se pueden formalizar. Y si los pequeños no se pueden formalizar, al final no pueden crecer. Entonces hay una especie de lápida, de techo sobre la economía, digamos, emergente, que impide su crecimiento y que le quita energía al crecimiento nacional, al crecimiento general de la economía, ¿no? Eso viene ocurriendo desde 2011 y se nota ya claramente en una disminución de la tasa de crecimiento a partir de 2014. 2014 la economía peruana crece 2 puntos y pico, bueno, veníamos creciendo a tasas de 6, 7, 8%. El 2013 también 3 puntos y pico, perdón, el 2015 también. Es decir, a partir del 2014 la tasa de crecimiento se reduce, ¿no? Y eh, digamos, debido en parte a eso, ¿no? A esa intervención que cada vez mayor. Pero, como bien dices, a partir del 2016 ocurre un segundo momento, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el inicio de lo que podríamos llamar la anarquía política en el Perú, ¿no? Ahí tuvimos la desgracia, por así llamarlo, de que gana la elección Pedro Pablo Kuczynski, pero con una bancada muy pequeña en el Congreso. En realidad, quien debió haber ganado esa elección era Keiko Fujimori porque tenía una bancada grande de 72 o 73 congresistas. Entonces, se hubiera podido gobernar con mayoría. Un gobierno que no tiene mayoría, que tiene más bien una mayoría opositora en el Congreso, genera, esa situación genera inevitablemente una confrontación de poderes que en el Perú siempre ha terminado mal, siempre ha terminado con golpes de Estado, interrupciones constitucionales de algún tipo, en fin, ¿no? Y esta vez no fue la excepción, ¿no? Eso terminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Martín Vizcarra. Eh, eh, Pese a que Kuczynski pudo, de todos modos, hasta donde llegó, el Congreso le dio facultades legislativas para poder sacar una serie de leyes que permitieron mejorar un poco las condiciones de crecimiento, pero de todos modos había una situación pues de confrontación. Finalmente pues se censuraban ministros, el propio premier fue censurado, en fin. Y esto terminó pues en la renuncia porque estaba a punto de ser vacado Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y eso fue realmente lamentable porque esos dos partidos, el de Pedro Pablo Kuczynski, creo que se llamaba Perú por el Cambio, yo no me acuerdo, y Peruanos Fuerza por el Cambio, PPK. Popular, sí, Peruanos por el Cambio, sí, efectivamente. Y Fuerza Popular tenían un programa pues, más o menos parecido, ¿no? Un programa de economía de mercado, en fin, no muy audaz, pero por lo menos iba un poco en una línea de centro-derecha, ¿no? Y se hubieran podido pues poner de acuerdo, y el país sería otro, diría, ¿no? Pero en fin, se desató por razones que podríamos analizar, pero creo que no tenemos tiempo, esta confrontación. Y, eh, y a partir de ahí hubo, digamos, a partir de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción a la presidencia de Martín Vizcarra, las cosas se fueron agravando aún más, porque Vizcarra, eh, digamos que para construir o acumular popularidad, aplicó una estrategia de confrontación con el Congreso, ¿no? Eh, Confrontación que terminó con el cierre del Congreso, con lo cual él llegó a acumular como 80% de popularidad, por supuesto, ¿no? Pero eso pues a costa de la inestabilidad política, de la anarquía política, porque el nuevo Congreso elegido resultó al final el más populista de la historia del Perú, más populista incluso que el actual. Ese Congreso de transición fue nefasto para el crecimiento económico por una serie de políticas que se dieron, ¿no? Una serie de leyes, digamos, que se aprobaron. Pero antes de eso, el populismo político de Vizcarra
que hizo aprobar reformas como la no reelección, por ejemplo, reformas políticas como la no reelección de congresistas, de alcaldes, en fin, tuvo eh, eh, efectos muy nefastos, muy dañinos en la conformación de los partidos políticos, de los poderes de los siguientes congresos, porque los mejores no se podían reelegir, y entonces se fue degradando la calidad de la clase política, ¿no? Cada vez fue ingresando personas que ya no pertenecían en buena cuenta a partidos oportunistas o personas vinculadas a sectores informales o a sectores incluso mafiosos, que fueron los que fueron ingresando al Congreso, incluso, por supuesto, a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Que se habían convertido en botines presupuestales ya desde antes incluso, ¿no? Porque ya no había partidos políticos tampoco que tuvieran presencia en el interior del país. Entonces esas reformas, ese populismo político de Vizcarra fue muy negativo y se desarrolló, digamos, de la mano o en pared con lo que podríamos llamar un populismo judicial, ¿no? Un populismo fiscal, sobre todo del equipo de fiscales Lavallato, ¿no? Que criminalizó la política en buena cuenta. Es decir, acusó, procesó y llevó incluso a la prisión a líderes políticos por haber recibido donaciones de campaña que no eran delito. Y como no eran delito, entonces forzó la figura de lavado de activos, donde tampoco hay lavado de activos. Pero el lavado de activos es una cosa completamente diferente. Pero se trataba pues de, digamos, estigmatizar, acusar y perseguir a líderes que formaban parte en ese momento de la oposición política y que pro- provocando pues un poco el debilitamiento de la imagen de esos líderes, y eso de alguna manera influyó en la elección del 2021 porque ahí Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta, pero ya venía pues muy golpeada por estas acusaciones, por estas prisiones preventivas que había tenido, que habían, digamos, de alguna manera difundido la imagen de que era corrupta, cuando ella en realidad nunca había estado en el gobierno, en el Estado, es decir, no había robado absolutamente nada, pero ya venía con ese estigma de ser corrupta y que se sumaba al antifujimorismo, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera, de las últimas 2 décadas. Entonces, ocurrió lo increíble, perdió una elección contra Pedro Castillo, que era una persona que no tenía pues ninguna preparación, ninguna capacidad, ¿no? Entonces, digamos que este populismo judicial, esta politización de la justicia, fue fatal también para el país, ¿no? Y terminamos en esta, eh, digamos, en la elección de Pedro Castillo como presidente del país, que fue digamos, el puntillazo final, por decirlo de alguna manera, al proceso de crecimiento nacional, ¿no? Porque eso provocó pues la salida de 20.000 millones de dólares del país que no han regresado y la sensación de que el país perdía futuro, que no, la pérdida total de confianza porque éramos un país en el que alguien como Pedro Castillo, que no tenía ninguna capacidad, podía llegar a la presidencia y no solo eso, sino que además, una vez que Pedro Castillo dio su golpe fallido, la reacción que hubo después fue terrible, ¿no? Esas movilizaciones insurreccionales que duraron meses, que provocaron muertos de uno y otro lado, pues también dieron la imagen de que el Perú era un país impredecible, en el que qué cosa podía ocurrir, y entonces se perdió confianza. En general, todos los sectores económicos y todos los inversionistas perdieron confianza, y la inversión privada pues no se ha recuperado desde esa fecha, ¿no? Y sin inversión privada no hay crecimiento. Todo ese crecimiento, lo que está ocurriendo es que estamos creciendo a una velocidad que no reduce que no alcanza para reducir la pobreza. La pobreza se está incrementando año a año, de repente el próximo año, mejor dicho, este año,
vamos a constatar cuando salga la cifra del año pasado, que el año pasado nuevamente habremos llegado más o menos al 30% de pobreza, ¿no? Es decir, luego de la pandemia, como sabemos, bajamos del 20, digamos, pasamos del 20 al 30% de pobreza, pero luego, por rebote, al año siguiente, mm, redujimos la pobreza y a un 25,5 me parece. Pero de ese 25,5 no hemos podido seguir bajando. Nuevamente hemos seguido aumentando. Creo que estamos en 27 más o menos por ciento y podríamos llegar al 30% este año o el próximo, sobre todo si este año tampoco crecemos más allá del 2 o 2,5%. Entonces estamos ya en un proceso de empobrecimiento sostenido, ya no de crecimiento alto y sostenido, ¿no? Y eh, algo muy importante que ocurrió durante ese Congreso de transición que he mencionado, que fue el más populista de todos, y eso también ha influido mucho, digamos, en la percepción de este país como un país que está perdiendo su capacidad de crecimiento, fueron las leyes que se aprobaron que de alguna manera empezaron a desmantelar, digamos, los pilares del modelo económico, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se aprobó se derogó un decreto de urgencia que había derogado a su vez esta ley de negociaciones colectivas. El Congreso ese había aprobado una ley de negociaciones colectivas en el Estado, pero sin ningún control, sin ningún parámetro establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eso podía llevar a un déficit, digamos, estructural, ¿no? De, de un déficit fiscal estructural, lo que es muy grave en un país cuya máxima fuerza o, digamos, su máxima virtud macroeconómica es el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, esa ley fue pues un detonante, una bomba de tiempo en buena cuenta, ¿no? Ese Congreso también aprobó el fin del régimen CAS, de este régimen laboral temporal de los CAS, ¿no? Nombrando a todos los, eran más de 300.000 CAS que fueron nombrados sin ninguna meritocracia, sin evaluación, es decir, no pasaron al régimen del servicio civil, que es un régimen meritocrático, ¿no? Sino simplemente fueron nombrados de manera indefinida, y eso pues es la receta perfecta para atornillarse en el puesto sin hacer nada, ¿no? Digamos, era romper, era destruir el proyecto de un Estado meritocrático, digamos, por llamarlo de esa forma, ¿no? Y así se fueron aprobando una serie de leyes, por ejemplo, una que le dio 2 puntos del IGB a las regiones, eh, eh, rentas a las municipalidades de centros poblados, eh, luego, en fin, todas estas leyes vinculadas a las AFPs, ¿no? Los retiros que han seguido, ya con este Congreso, están planificando un séptimo retiro de los fondos de pensiones, que es una medida pues completamente populista, que está destruyendo un fondo que es fundamental para el ahorro nacional, ¿no? El ahorro nacional, el Perú nunca ha tenido un ahorro nacional importante, ha tenido desahorro nacional, y con las AFPs tenemos por primera vez en la historia, digamos, un fondo de ahorro nacional importante que sirve para, digamos, invertir en proyectos, en empresas, incluso hasta en obras de infraestructura, ¿no? Eso se está destruyendo con estas leyes sucesivas, también con la ley del 95,5%, en fin. Y recordemos esa ley que derogó la ley del régimen laboral agrario. Es el régimen laboral agrario aprobado mediante ley, me parece que fue el 99, que hizo posible pues la gran expansión de la agroexportación, porque estableció un régimen laboral flexible y un régimen tributario también favorable,
Eso ha sido derogado y parcialmente modificado con una nueva ley que establece incluso una suerte de salario mínimo que es 25% más alto que el salario mínimo nacional, lo cual es inaudito, ¿no? Y se establecen una serie de rigideces que de alguna manera complican la invasión en ese sector, que era un gran sector exitoso, que no solo era exitoso desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, porque, porque fue el único sector en donde se formalizó una gran cantidad de trabajadores. Se han formalizado como más de 500.000 trabajadores, el único sector de economía donde la formalización laboral ha avanzado, los demás no ha avanzado, gracias a una legislación laboral flexible, ¿no? Que debería replicarse pues en realidad en todos los sectores del país y de la economía, ¿no? Eh, bueno, ese Congreso aprobó otras leyes, por ejemplo, esa ley que pone topes a las tasas de interés bancarias. Es un control de precios en buena cuenta, ¿no? Y esto también ha sido fatal porque ha significado, según el Banco Central de Reserva, que cientos de miles de pequeños prestatarios que acudían a la banca para pedir préstamos, ya la banca no les preste porque están fuera del nivel de riesgo que ellos pueden financiar con esa tasa de interés tope, ¿no? Esa tasa de interés tope ha expulsado a un montón de gente al mercado informal de crédito, al crédito gota a gota, es decir, ha entregado a los pequeños, a los informales, a los emergentes, a, al agiotismo pues, de los préstamos gota a gota, etcétera. Es una barbaridad, ¿no? Eh, y en fin, hubo otras leyes que se aprobaron, algunas felizmente fueron declaradas inconstitucionales, pero en general la imagen que dio ese Congreso, y en parte también este actual, es que se estaban dinamitando pues, los pilares del modelo económico, del crecimiento económico, ¿no? Eh, eh, entonces tenemos que recuperar pues libertad económica, tenemos que recuperar los principios básicos de la economía de mercado, tenemos que volver a poner en vigor el capítulo económico en la Constitución que ha sido en realidad pues perforado, ¿no? Ha sido eh, asfixiado por todas estas normas, estas regulaciones que se han ido aprobando y estas leyes populistas que se han ido dando, ¿no? Sí, indudablemente. Creo que mencionó el periodo 2020 como el periodo donde más se socavó estas libertades económicas y en sí el modelo que permitió, ¿no?, a Perú crecer. Me atrevería a mencionar unos más, como por ejemplo se propuso en ese entonces la liberación de las ONPs, no sé si CTS, la eliminación de todos los peajes privados que, de haberse aprobado, hubiera hecho que Perú entre en un peritaje internacional en contra, la asunción repentina de los médicos en salud o a los cargos directivos. Y sí, creo que tiene una cuota de responsabilidad el Congreso y los gobiernos que sucedieron al presidente Kuczynski. Aunque hay peruanos que también se preguntan por qué Perú, desde el retorno a la democracia, tuvo 4 años que vio su pobreza crecer. Por ejemplo, en 2017, por primera vez con Kuczynski, en 2020 con Vizcarra, en la pandemia, en 2022 con Castillo, y ahora, como lo menciona, en 2023 con Boluarte. Eh, ¿A qué se debe este repentino crecimiento de la pobreza? ¿Es culpa del modelo económico o es culpa de los políticos peruanos? ¿Y qué se puede hacer para evitar otro ciclo de aumento de pobreza? Bueno, es culpa claramente de los políticos, pues, ¿no? De las políticas, En el caso del 2017, ahí se manifestó claramente una hubo una tasa de crecimiento reducida, ¿no es cierto? Ya no recuerdo exactamente cuánto crecimos el 2017, 2,5 me parece que fue, ¿no? Y claro, 2,5 es una tasa casi insuficiente para reducir la pobreza. Entonces la pobreza cayó un poquito, muy poco, ¿no? Pero cayó nuevamente. Sí se agravó la pobreza porque crecimos poco.
Y como sabemos, digamos, el 80-85% de la reducción de pobreza se explica por el crecimiento. Cuando crecemos a tasas altas, se reduce la pobreza de manera importante. Muchas gentes salen de la pobreza y se incorporan a esta clase media emergente, digamos, que se ha ido desarrollando en los últimos 30 años, ¿no? Pero cuando crecemos poco, la pobreza se incrementa. Y crecimos poco, bueno, en parte hubo algún efecto del niño, ¿no? Pero sobre todo como consecuencia de este intervencionismo de baja intensidad que mencionaba al principio, que ya se venía dando desde el año 2011, 2012, digamos, con el gobierno de Humala, ya un poco antes también, pero digamos de manera más acentuada con el gobierno de Humala, que se empiezan a introducir cada vez más regulaciones, y se van aprobando leyes introducen cada vez más beneficios, entre comillas, laborales o lo que fuese, o más regulaciones de todo tipo, que hacen pues que muy pocas empresas, como decía yo, puedan pues solventar esas obligaciones, esos requisitos, en fin, esos costos impuestos por la ley, por los decretos supremos, por las regulaciones, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil crecer, las empresas están agobiadas por tanto costo y las empresas que deberían crecer, las empresas pequeñas, microempresas o pequeñas empresas que deberían crecer, no pueden crecer porque no se pueden formalizar, porque no pueden cumplir con esos costos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido limitando la velocidad, la energía de crecimiento y hace que a la larga pues, caiga la pobreza, porque cuando no hay crecimiento no hay pobreza. Bueno, los años de la pandemia, pues el de 2020, en fin, eso ya, en 2020 caímos, no sé, la pobreza, como digo, pasó de 20 a 30% debido a la caída de la economía, caímos más de 13%, ya no recuerdo cuánto, fue una caída terrible, ¿no? O 12%, 11%, y esto debido a la manera exagerada como se cerró la economía, ¿no? Ahí el gobierno de Vizcarra cometió excesos clarísimos, ¿no? Cerrando prácticamente todas las actividades económicas, o casi todas. Entonces, por supuesto, tuvimos una caída fuertísima de la economía, mucho más fuerte que la de otros países, porque cerramos más sectores, ¿no? Y entonces, evidentemente, la pobreza se agravó, pues, ¿no? Y el 2021 bueno, eso es pues por Castillo, ¿no? Eso se explica por el fenómeno Castillo y, y se explica por sí mismo, ¿no? Sí, desde luego. Me parece que es importante recordar los orígenes de la revolución capitalista, porque es verdad que se dio en la década del 80. Sin embargo, por una cuestión incomprensible, no se entiende por qué el presidente Toledo, García o Kuczynski, que estaban más o menos favorables a la economía social de mercado, se resisten a hacer las reformas de segunda generación. Es decir, se limitaron a firmar tratados de libre comercio, pero como usted lo menciona, hay reformas incompletas como la privatización de las empresas públicas, tal vez un nuevo régimen laboral flexible. ¿Por qué los siguientes presidentes, al señor Fujimori, no hacen un cambio sustancial? Bueno, es que, claro, ocurre lo de siempre, pues, ¿no? El país venía creciendo a tasas altas, el modelo funcionaba, y entonces había que aprovechar la fiesta, ¿no? Disfrutar de los excedentes que generaba el modelo para hacer, en fin, obras, aumentar sueldos. Toledo, por ejemplo, pudo doblar el sueldo de los maestros, ¿no? Que está muy bien, por supuesto, pero pudo hacerlo porque la economía daba plata, pues, ¿no? Sobre todo a partir de eso, de los años en que él estuvo, los precios de los minerales empezaron a subir y entonces tuvo, digamos, ingresos fiscales suficientes para cumplir con la promesa que él había hecho de doblar el sueldo de los maestros. Pero al mismo tiempo, pues había que hacer reformas para seguir incrementando la capacidad
de crecimiento, digamos, la tasa potencial de crecimiento, como se le llama, ¿no? Es decir, para poder crecer cada vez más y no agotar las fuentes de crecimiento, ¿no? Que fue lo que se hizo al introducir cada vez más regulaciones, ¿no? Toledo efectivamente tuvo la virtud de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue una reforma importante, y además realizó otra reforma que fue que le puso punto final a la famosa cédula viva, ¿no? Que era una fuente también de drenaje fiscal importante. Muchos funcionarios públicos y empresas públicas, cuando se jubilaban con el mismo sueldo con el que habían terminado, digamos, ¿no? Y eso pues era impagable, insostenible, ¿no? Esas fueron las dos reformas que hizo Toledo, pero no más. Y nunca se atrevió a avanzar en las reformas laborales, por ejemplo, ¿no? Es más, durante su periodo en el Tribunal Constitucional en el 2012 aprobó esta sentencia por la cual se restableció en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, porque antes, digamos, desde los 90 se había establecido que uno podía, la propia Constitución lo decía, ¿no? Uno puede, cuando uno despide a un trabajador, tiene que pagarle una indemnización por despido, ¿no? Esa era la manera de compensar al trabajador por el despido. Pero el tribunal interpretó la Constitución de otra manera y estableció que el trabajador despedido, aunque hubiese recibido una indemnización, podía ir al Poder Judicial a pedir que lo restablezcan. Y entonces, por esa vía, muchos trabajadores, pese a haber recibido una indemnización por despido, regresaban a trabajar. Entonces, era una manera de restablecer, pues, la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Y eso evidentemente perjudica la inversión, hace que las empresas no quieran contratar de manera indefinida a los trabajadores, contratos permanentes, solamente contratos fijos, de a plazo fijo, en fin, tiende a informalizar pues el trabajo, ¿no? Y el presidente Toledo no hizo nada contra eso, ni hizo nada para flexibilizar, digamos, la legislación laboral, para permitir que haya mucho más empleo formal, para tener una legislación laboral más inclusiva, no excluyente o excluyente como es la actual, ¿no? Para que haya muchos más trabajadores formales, más inversión. Y si hubiese muchos más trabajadores informales, la propia CGTP, las propias centrales sindicales tendrían una base sindical mucho más amplia, serían más poderosas, pero son muy miopes, pues no están aferradas a sus pequeños cargos dirigenciales que les brindan pues algunas canonjías, algunos beneficios, y entonces no ven más allá. Pero no hizo nada el presidente Toledo. Alan García, por su parte, eh, bueno, profundizó los tratados de libre comercio, ¿no? Con una serie de otros países, atrajo inversión privada, inversión extranjera, eso estuvo muy bien. eh, Hizo una reforma importante que fue en el sector de educación, la reforma meritocrática, ¿no? La carrera pública magisterial meritocrática con evaluaciones, etcétera. Eso fue un paso muy importante porque era políticamente difícil vencer la resistencia del SUTEP, y él con liderazgo político pudo hacerlo, ¿no? Eh, Eso fue, pero digamos, tampoco se atrevió a avanzar por el lado de las reformas laborales y de otras reformas necesarias. Hay una serie de reformas que se están planteando en las que no se avanza, pues, ¿no? Bueno, Kuczynski pasó lo mismo, él no se atrevió, ni siquiera se atrevió a avanzar, por ejemplo, en el terreno del agua potable. Kuczynski tenía una ONG dedicada al agua potable, él conocía el problema de la pésima gestión de las empresas municipales de agua potable, ¿no? Que son botines laborales, con directorios puestos por el alcalde, ¿no? Que actúan pues políticamente, nunca quieren subir las tarifas, entonces son empresas muy corruptas que al mismo tiempo no hacen mantenimiento, las redes se deterioran, no se mantienen, y entonces el servicio es muy malo, llega a pocas horas a la gente. El Estado, el gobierno central tiene que estar metiendo 5.000, 6.000 millones de soles al año a esas empresas para, digamos,
lograr que mantengan un servicio mínimamente decente. Entonces, eso requería pues una reforma importante de la gestión de esas empresas. Y eso significaba concesionarlas a empresas privadas o concesionar por lo menos su administración, contratar gestores privados que se encarguen de administrar con contratos, por supuesto, contratos bien hechos con el Estado, que les fijen pues metas y rendimientos, en fin, que tengan que cumplir, y si no cumplen, pues son expulsados, los contratos se cancelan, ¿no? Eso hubiera permitido pues que el servicio de agua potable en el país tuviera muchísimo mayor calidad, mayor cobertura en la actualidad. Esa reforma no se hizo, ¿no? Menos aún pues las reformas de la descentralización, en fin, que también son absolutamente fundamentales. Eh, eh, entonces, digamos que son reformas políticamente más difíciles de manejar. Y claro, si uno no tiene mayoría en el Congreso o una mayoría precaria, eh, eh, y por otro lado, pues tiene todavía ingresos importantes que vienen de la economía, ingresos fiscales que funcionan, digamos. Entonces, el gobernante se dedica a no salir de su zona de confort, digamos, ¿no? Utilizar los ingresos que tiene para llevar adelante sus políticas más o menos redistributivas, obra pública, en fin, y, pero no se preocupa de introducir las reformas que hagan que el modelo vuelva a tener capacidad y energía de crecimiento, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo con la entrevista, lo que se debería hacer para 2026 como un proyecto más nacional y más conjunto con las fuerzas políticas sería tanto reducir la burocracia, flexibilizar, em, se podría decir el régimen laboral, firmar más tratados de libre comercio y privatizar las empresas públicas a rasgos generales, o hay tal vez una reforma más que debería emprender la derecha peruana para 2026. Eso es fundamental. Y también profundizar algo que ya curiosamente se ha aprobado con este gobierno, pero que no tiene la mirada pública, y es la desregulación de los distintos sectores, ¿no? Para restablecer niveles de libertad económica, para que las empresas puedan salir adelante, puedan crecer. Y esto se ha dado, digo, porque este gobierno en el mes de mayo aprobó un decreto legislativo que vuelve obligatorio los análisis de impacto regulatorio en todos los sectores de la economía. Es decir, cuando un ministerio quiere sacar un decreto supremo, una norma, tiene que pasar antes por una prueba de análisis de impacto regulatorio. Eso significa que si la norma esta ocasiona más costos que los problemas que resuelve, entonces no pasa el test. La norma tiene que identificar claramente cuál es el problema y cómo lo va a resolver y cómo esta solución no, digamos, introduce más costos para el administrado, ¿no? Y a su vez, este decreto legislativo establece que esos análisis de impacto regulatorio se van a aplicar a todo el stock de normas de los distintos sectores. Es decir, todas las normas existentes, no solamente las nuevas que se aprueben. Y esto significa que, por ejemplo, en el sector minería, en el sector industria, en el sector agricultura, en los sectores productivos, para comenzar, se podría empezar a revisar todas las normas y todas aquellas que introducen costos innecesarios, aquellas que introducen cargas